historia de Purranque, algunos de sus personajes, algunas de sus costumbres. Permíteme hacer un contexto. A fines del siglo XV, ¿no es cierto?, se expande la cultura europea, los españoles llegan a América Latina y luego se expanden con distintos rumbos. Y llegan también a Valdivia, llegan a Chiloé, en fin. Y así se van expandiendo el control que ellos aplican por espacio de unos 200 años, fíjate. La crisis política del Imperio Español luego permite que los criollos, digamos, que tenían algunas razones para hacer la crítica al sistema imperial, a poco andar se van haciendo cargo de la administración local, digamos, de lo que va a ser el Estado Nacional chileno. También lentamente van a elaborar la idea de Estado-Nación, ¿no? Una maquinaria que administra un territorio, que administra unas poblaciones, etcétera, etcétera. Pero el sur de Chile y el extremo norte de este país, que luego va a ser Chile, presentaba algunas dificultades precisamente en sus extremos, ¿no? Y entonces, a mediados del siglo XIX, el gobierno ya estaba preparado para impulsar la ocupación de estos territorios. Y deciden convocar, invitar, digamos, a familias europeas, ¿no es cierto? Escogen lo que va a ser después Alemania, ¿no es cierto? Familias germanas, principalmente católicas, señalan expresamente los documentos, pero finalmente van a ser familias protestantes, digamos, luteranas fundamentalmente. Bueno, la parte sur acá, de Valdivia. Exactamente. Ellos vienen acá, estas familias germanas vienen y se instalan fundamentalmente desde Valdivia al sur, y aquí muy cerca, en torno al lago Yanquihue, ¿no? Y así se va poblando este territorio, las sucesivas familias que se van conformando con los derivados originales, digamos, los hijos, los nietos, van avanzando hacia el territorio del Valle Central y comienza a configurarse, digamos, lo que va a ser posteriormente Purranque, ¿no? Y estamos hablando ya del comienzo del siglo XX. Sí. Entonces, bueno, en este lugar ya venía una economía, ¿no es cierto?, fundamentalmente, diría yo, explotadora de recursos naturales, fundamentalmente el alerce, ¿no es cierto?, y toda la madera nativa. Partió con las encomiendas que el gobierno central empezó a dar acá en esta criollos. Ah, claro, criollos. Ya pero como digo, a comienzos del siglo XX ya hay este territorio está poblado, y el paso del tren, fíjate, y el telégrafo invitan a hacer algunos proyectos urbanos, ¿no? Y precisamente entonces es Tomás Burgos quien concibe la idea de crear Purranque, de hacer un invento, digamos, urbano allí, y encarga el diseño de la planta de la ciudad a un ingeniero de ferrocarriles, y empieza a vender, digamos, unos terrenos que posteriormente van a ser los terrenos de la ciudad de Purranque. Él tenía la visión, o sea, él lo motivaba, sabía que el ferrocarril iba a llegar acá. Exactamente. Y pensaba que una forma también de asegurar de que el trazado pasara acá era contactándose con ferrocarriles, diciéndole que estas tierras eran propicias, y luego que tuvo así como una promesa de ferrocarriles que se iban a considerar esto, entusiasmó a personas a establecerse acá también, porque les dijo, aquí va a haber una estación de ferrocarril, aquí va a pasar el ferrocarril. O sea, fue muy visionario. Sí, mucha visión. Purranquil, la estación Purranquil, sí, originalmente. O sea, el nombre era Purranquil, pero las personas que hicieron el letrero le pusieron Purranque. Purranque, por claro, eso quedó un error ahí. Un error, sí, no sabemos la causa, pero pusieron Purranque en el letrero original y al final la gente lo empezó a conocer por Purranque y no por Purranquil. Ramiro, cuénteme de su familia. ¿Usted es originario de acá, de este territorio? Sí, la verdad es que mis familias por varias generaciones han vivido dentro de la provincia de Osorno, y parte de mi familia también aquí en la periferia, el límite entre las comunas de Frutillar y Purranque, en el sector de Casma, hacia el interior, acá también por el sector de Riachuelo, la comarca de Riachuelo, Río Negro, Osorno y San Pablo. Digamos que
Casi toda mi familia, por padre y madre, están ubicados entre San Pablo y Frutillar. Ese fue su desarrollo familiar. ¿Y usted, Ramiro, dónde nació? ¿Nació Sí, en la comuna de Purranque y en el Hospital Viejo de Purranque. El famoso el que se quemó, sí. del doctor Hep, digamos. Sí, que más tarde se llamó Hep, que fue una sociedad privada primero, Sí. una iniciativa privada. Sí, muy buen hospital fue desde los 40 en adelante. Era muy prestigioso. Muy prestigioso porque hubo muy buena gestión de la sociedad hospital y gestionaron muy buenos cirujanos y profesionales que les pagaran muy buen sueldo, les prometieron casa, de hecho las casas todavía eran preciosas originalmente. Sí, todavía existen. Y bueno, se entusiasmó a mucha gente, muy prestigiosos cirujanos, la gente todavía recuerda al doctor Timmerman, por ejemplo. Timmerman también, claro. Claro, entonces el mismo doctor Hep. Entonces había seriedad, había experiencia y eso hizo que este hospital tuviera un muy buen nivel, de tal manera que yo hablaba con viejitos antiguos, dicen, venía gente hasta de Temuco, venía gente de Valdivia a atenderse acá, de Puerto Montt. Yo he encontrado relatos que hablan también de que venía gente del otro lado de la cordillera. Me imagino que sí, pero era su prestigio trascendió, digamos, más allá de la provincia. Sí. Estimado Ramiro, conversemos de economía. ¿Qué me puede decir de la economía del territorio de Purranque? No hablemos de Purranque porque remitimos a la ciudad, ¿no? El territorio es una cosa más amplia. La economía de Purranque, bueno, yo no soy experto en esto, yo soy religioso, ¿no? Él me está llevando a un campo que él debería ser como profesor de historia más experto. Vamos a hablar de todo. Pero igual uno que se ha criado acá se da cuenta un poco de lo que... La economía de Purranque ha sido eminentemente agrícola, ganadera, lechera, o como dicen los técnicos, silva-agropecuaria, por así usar una palabra más técnica. Pero siempre Purranque fue una economía centrada en la tierra. Tanto el producto agrícola, luego está el producto animal y sus derivados, la leche. Y la explotación forestal. Y luego la madera, la explotación nativa. Es decir, aquí hubieron muchos aserraderos en la comuna de Purranque, bueno, en todo el sur de Chile, pero yo recuerdo los campos, no había campos, no hubieran 2 o 3, depende del tamaño del campo, 3 aserraderos aserrando madera nativa porque no había control en ese tiempo, ¿no? Entonces, la misma estación de Purranque tenía un boom de carga, porque toda la producción, mayormente no había una carretera hasta la década del 60, no había una carretera que pudiera transportar, así que todo se transportaba por ferrocarril. Aquí nosotros veíamos frecuentemente muchos carros estacionados de carga, todo el día con estibadores cargando, y camiones colosos, hasta carretas, ¿no es cierto?, descargando trigo, papa, maderas. Aquí había una verdadera población de castillo que le llamábamos la zona de los castillos, ¿no es cierto?, ahí donde está Prolinga, esa zona ahí, digamos que del bodegón de aquí para allá, había patios de carga. Claro, y había muchos castillos de madera donde se acopiaba la madera, se acanchaba la madera al término, y de ahí se cargaba y se llevaba para muchas partes. A distintos mercados. Y entonces, digamos que la estación de ferrocarriles, por eso también fue importante, el ferrocarril fue importante porque transportaba toda la producción que venía del campo y también animales. Yo vi muchas veces camiones cargando vacunos, sobre todo vacunos. ¿Se acuerda de haber visto pasar por las calles las arreas de animales? Sí. 200, 300 animales. Sí, antiguamente, por lo menos, y eso mi papá lo habla, la gente antigua, que venían a Purranque y era una ciudad semi-rural. Era donde venían muchos campesinos con mantas, con botas y a caballo. Por ejemplo, hay esta imagen, dicen los antiguos, yo no lo alcancé a ver, que el mismo teatro municipal tenía un palenque donde... el primer teatro había un palenque donde la gente amarraba sus caballos. Claro. Mi papá y mi mamá cuentan que ellos venían de la localidad de Oromo, donde vivían, se venían a caballo después que terminaban todas las faenas del día, a todo galope para ver ciertas películas de Cantinflas, las películas mexicanas que les gustaba a la gente del campo. Y venían a caballo. Entonces, bueno, después ya desapareció, dicen eso, fue al principio, que hubo un palo donde la gente amarraba sus caballos, pero eso del palo y abrevaderos de caballo eran muchas partes. Así que eso de que arreas pasaban por las calles que eran de tierra, después se enripiaron, se enlastraron, eso era parte del paisaje. Claro. Pero el paisaje más antiguo, yo no lo alcancé a ver, pero sí mi papá dice que veían que la gente cruzaba a veces de una pampa a otra, tenía que cruzar por las calles de Purranque a veces con algunos animales, o animales que venían, que iban para Osorno,
como se iban por el camino viejo de Río Negro, que está aquí hacia la villa paralelo, digamos, a la línea férrea. Férrea. Y ese camino lo usaban, era uno de los caminos, aparte el camino de Riachuelo, que iba por el camino real. O el que se llama U530, Estero Largo. Claro, esas eran rutas que finalmente llevaban a Osorno o a otras ferias, que hasta San Pablo, a la Unión, donde la gente quería llegar, por ahí llevaban sus arreas de animales. Pero muchas veces también, por lo menos tenían que pasar, si venían de la zona de Corte Alto, de la Junta, de esas partes, pasaban por donde estaba la ESO antigua, el Servicentro, donde ya estuvo Escara, que el club Purranque. Club Purranque, y luego cruzaban por frente al molino, esa calle, era típico ver animales que luego seguían por el camino viejo de Río Negro, eso sí hay muchos testimonios. Y una economía entonces algo agroganadera, silvo-agropecuaria, explotadora de recursos naturales y de madera. Eso tiene un impacto sobre la ciudad, ¿no? Estas casas hermosas que hay construidas y que todavía duran, probablemente son producto de eso. La madera nativa del sur de Chile es buenísima. Y todo se construía en madera, así que aquí tú puedes ver que las construcciones antiguas, muy poco cemento hay, o en el norte uno ve el adobe, que era lo que había a la mano, acá estaba la madera, y madera buena. Entonces las construcciones han perdurado, muchas de ellas hasta el día de hoy. Hay construcciones que fácilmente tienen 100 años, que están en pie, sobrevivieron al gran sismo del año 60, porque su estructura en roble maduro, el pellín que le llamamos acá en el sur, ese pellín colorado, eso resiste todo. Y además, como eran construidas sin clavos, con tarugos, con ensambles, permitía. Entonces, la madera fue fundamental no solamente para la calefacción, no solamente por asunto comercial, también para la habitación, para la vivienda del campesino. O sea, el campesino añora la madera. Le pueden decir que una fuente calórica de pellets es mejor, pero él no va a reemplazar fácilmente su estufa de leña, porque el fuego de leña, la casa de madera, incluso cuando la gente viene del extranjero y ven todavía casas muy sencillas, campesinas, pero de madera nativa, se vuelven locos. Quieren conservar eso, la gente que viene de Santiago. La madera autóctona, nativa, fue muy importante en el desarrollo de nuestro Purranque, de nuestro sur. Yo advierto otro impacto también asociado a la economía, y a propósito del caballo y el palenque que usted mencionaba. Fíjese que hay una figura que se llama estructura urbana, que se llama el ochavo. No sé si la identifica. Creo que no. El ochavo está aquí en esta esquina de 21 de mayo con... ya. Esos son estas... Teóricamente las ciudades, digamos, de Damero son con ángulos rectos, ¿no? Pero el ochavo entonces corta en 45 grados. Y ahí hay un ochavo perfecto. Fíjese, en todas las esquinas, ochavo. E incluso el arquitecto del Banco de Chile tuvo el cuidado de asumir el ochavo también y cortó. Qué bien. Sí, ¿no es cierto? Bonito eso. Bueno, y el ochavo era, ¿sabe usted? Que precisamente tenía que ver con el caballo, digamos, ¿no? Algunos campesinos andaban muy rápido a caballo y entonces llegaban a la esquina y chocaban, tenían accidentes. ¿Cuántas décadas atrás todavía veíamos gente a caballo que venía a Purranque? Claro. No sé, 30 años atrás todavía la gente venía a caballo. El caballo era parte del paisaje. Sí, sin duda. Había un abrevadero aquí en donde está la casa de los canteros, en la esquina ahí donde comienza el crucero. Frente o al lado atrás o al frente de la estación. La salida posterior de la estación, la salida hacia el poniente. Ahí había un abrevadero de caballos y de bueyes también, la gente venía en carreta, pasaba. Aquí en Pedro Montt con Tomás Burgo, ahí en toda esa esquina, ahí había, frente donde está la Virgen, pero al lado acá. Ahí había otro abrevadero, y así habían abrevaderos porque la gente venía a caballo, la gente venía con carretas y bueyes. Yo postulo que la avenida Crucero era como la columna vertebral de toda esta economía que usted, digamos, reconstruye de Purranque, ¿no? El flujo interminable de carretas que iban y venían, carretas que venían cargadas y se iban probablemente... Volvían cargadas a los campos con harina, mucho. ¿no es cierto? Incluso en el libro ese
historias y leyendas campesinas Sí. se menciona a los carreteros que traían madera, traían trigo para la molienda. Ya vamos a hablar de su Y libro. venían, ya. Entonces, acá también el otro vértice era que pasó a ser el camino Octay, también esa huella, también venía agricultores de allí, de acá del sector Oromo, entrando por población Carrasco, y acá Río Negro, eran las vías que confluían de donde venía mucho movimiento. Y de acá del sector poniente, que venía también, habían grandes fundos, grandes tierras, y donde venía también mucha producción acá a Purranque, sobre todo para embarcarse. Hablemos de temas de política, digamos. Oiga, me estáis llevando ya temas que no son míos. No, sí, como, no son mi campo. como ciudadano y como amante de la historia, digamos, usted debiera debiera tener una opinión. Se sabe que Purranque desde un comienzo está dominado por dos facciones, digamos, dos partidos políticos que fueron tremendamente importantes. Por un lado están los liberales y por otro lado están los radicales, ¿no? Los liberales un poco hacia la derecha, desde luego, y los radicales ocupan el centro del espectro político, un poquito de izquierda. Y de repente se movían un poco para allá y un poco para acá. Sí. El Partido Radical también fue parte de la CODE en los 70, la Confederación Democrática, también, y una parte se dividió y se radicalizó, se fue un poco más a la izquierda. Claro, se producen el PIR, facciones. por ejemplo, hay una división. Sí. Entonces de repente se movía un poco ahí, diríamos que centro, casi centro-izquierda. Ahora sí está más bien marcado. Yo he estudiado el caso de Emilio Held, el que, entre paréntesis, es el primer alcalde de Purranque, ¿no? Siempre es mencionado y se le hacen, digamos, conmemoraciones y todo. Bueno, Emilio era liberal. En Purranque parece que en la década de 1940 dominaban con alguna holgura los liberales, ¿no? Y en Río Negro, que es la ciudad vecina además al norte y que da la posibilidad de que Purranque, digamos, tenga algún grado importante de administración cuando todavía no tenía municipalidad, dominan, fíjese, con algo más de holgura los radicales. Seguramente. Entonces se producían pequeñas peleas, no es que haya habido conflictos, pero pequeñas disputas y que los rionegrinos querían todo para Río Negro y Purranque quería además surgir. Sí, hubo rivalidad como la había entre Valdivia y Osorno, Osorno y Puerto Montt, las ciudades grandes rivalizaban. Y que se da en todo orden de cosas, hasta en el fútbol. En el fútbol. Eso era un localismo natural, o sea, pero yo veía, no sé, pues yo hablo de 3, 4 décadas atrás y yo percibo todavía las cosas. Sí, claro. Pero yo veía que la gente, no había tanta politiquería en ese sentido. Yo veía, por ejemplo, que la gente estaba preocupada mucho del bienestar de su comunidad. Sí. Uno veía las propuestas de los regidores, por ejemplo, su preocupación. No había tanta esa pequeña pelea política. Se peleaban, se discutían, pero lo que yo percibo escuchando a la gente antigua es que, no sé, había otro espíritu detrás de todas estas cosas. Yo tengo la misma impresión. Esa impresión tengo. Puede que sea muy subjetivo, no. pero tengo esa impresión. Y mucha gente me dice, mire, ¿sabe qué? Había un poco más de caballerosidad cuando había que debatir las cosas, debatir las ideas y todas estas cosas. Y finalmente todos llegamos a que, bueno, lo que importaba era el bien común, acá de Purranque en este caso, y bueno, y la rivalidad era saludable porque decían, no, pues no podemos ser menos que Río Negro y tenemos que unirnos y tenemos que sacar. Tengo esa percepción, a lo mejor usted no está de acuerdo, pero es mi percepción. Sí, yo siento lo mismo. Fíjese que yo llegaba al convencimiento de que efectivamente aquí había una élite que era política, había un grupo de empresarios también desde el punto de vista económico, pero todos estaban unidos, podían ser liberales o radicales y efectivamente podían ponerse de acuerdo e impulsar el desarrollo. Sí, esa mentalidad de que había que impulsar a Purranque estaba, o sea, más allá de que cada uno defendía lo suyo, el empresariado, el pueblo, pero todos estaban preocupados de Purranque. Entonces, finalmente la gente llegaba y yo creo que era más fácil hacer consensos en ese tiempo, 4, 5, 6, 7 décadas atrás, que ahora. Ahora es más difícil hacer consenso. La muestra está en lo que ya hemos conversado. Por ejemplo,
se ponía, aquí en Purranque, se pusieron de acuerdo en este proyecto de hospital, que es un hospital privado, sí, pero con un impacto social tremendo. Sí, ese es el tema. Era privado, pero no era una clínica privada. No, tenía un enfoque social. Sí. Era para el pueblo, para el pueblo, la gente se atienda para gratuitamente. Los campesinos. Tenían cirugías que se podían hacer costosas y las hacían gratuitamente porque era financiado por la sociedad hospital. Otro emprendimiento, fíjese, donde uno ve claramente que este elite se pone de acuerdo, es la CAP. La cooperativa. Sí, sí, la cooperativa es una de las más importantes empresas del sur de Chile. Trabajo. Sí, la CAP, todos recordamos la CAP. Sí, todavía la CAP. Se veían tiempo atrás las letras. Todavía CAP. Se notaba. Otro emprendimiento, por ejemplo, la enorme cantidad de molinos que hay. Sí. La empresa Dos Álamos. Sí, la empresa Linos. Y otros emprendimientos como el aeródromo o, qué sé yo, el Club Purranque. Sí. Son todo iniciativas. Purranque tuvo muchos emprendimientos exitosos y que dieron bienestar a Purranque, porque sí, ese tiempo la gente se regodeaba de trabajo. Bueno, me salgo de la Lino, tengo una pega en la lechera, decía la Dos Álamos, o del molino, la cooperativa, y entonces fue una época en que Purranque tuvo muchas fuentes de trabajo y no había casi cesantía, aparte del campo. El campo se ocupaba mucha gente, no como ahora que un fondo tiene 7 personas y puede manejar 600 hectáreas. Ese tiempo había mucha gente trabajando, no había maquinaria, muy poca maquinaria. Entonces la gente, en cuanto a empleo, en cuanto a trabajo, tenía en cierto modo a regodearse, podía trabajar. Sí. Siempre había un empleo, un cupo en algún lado. Y venía mucha gente de fuera también a trabajar. Sí. Estimado Ramiro, conversemos de un ámbito social, digamos. Existe la idea, hay dos ideas, digamos, que los alemanes habrían venido acá como colonos y habrían sobrepasado a los nativos o al pueblo originario. Y por otro lado, existe la idea, con bastante argumentos, digamos, que habla de que este territorio habría sido un territorio casi vacío, digamos. Y esa es una percepción no de una persona, sino que prácticamente de todos los viajeros que pasaron por este territorio. La impresión que yo tengo es que eso es verdad. Y lo otro asociado a esto es que los grupos humanos de los pueblos originarios, los grupos humanos de familias inmigrantes, primero, por ejemplo, los germanos, luego eso a mediados a partir de mediados del siglo XIX, a fines del siglo XIX, un grupo de familias francesas, a comienzos del siglo XX, grupos de familias árabes, palestinas, en fin. Y este es un territorio en donde no ha habido conflicto, donde las distintas etnias han vivido en relativa armonía. ¿Qué me puede decir de eso? Sí, a veces más conflictos se ha ido generando en las últimas épocas, producto de que se quiera crear una rivalidad que realmente en la antigüedad no existía. Y como vemos nosotros, cada cultura o cada grupo étnico que llegó acá, llegó a ocupar un espacio que en ese minuto no estaba siendo explotado ni estaba siendo ocupado. Había presencia de habitantes originarios, siempre la ha habido, pero ellos tenían sus locaciones, tenían sus comunidades que estaban, digamos, bien ubicadas y que no fueron ahí, el gobierno no instaló colonos en esos lugares. Claro. Después ya cuando ya comenzaron a encontrarse, de repente hubo digamos, cosas que quizás negativas, pero originalmente fueron instalados los colonos en un espacio que estaba vacío, no estaba siendo explotado, no hubo que hacer despojo como en otros países, donde la misma Amazonía se instalaron grupos a veces donde hubo que despojar a los indígenas, exterminarlos, o los exterminios que ocurrieron acá en la Patagonia con las culturas patagónicas. Sí, claro. No, acá no hubo que desalojos ni hubo exterminio, sencillamente se establecieron en una selva virgen, se establecieron en lugares que fue terrible explotarlos, que tenían que hacer incendios de bosque a veces para avanzar el terreno. Claro. Hay otras cosas negativas que podríamos nombrar, pero en general cada cultura vino a llenar un vacío que había y lo explotó bien, lo trabajó y cada uno tenía su espacio para moverse, para progresar y se intercambiaban también cosas porque
también, aparte de los habitantes originarios, también acá, después de la repoblación de Osorno en el siglo XVIII, vemos nosotros que comienzan a venir acá a Osorno y a los campos, porque comienzan a ocuparse del campo también, a dar encomiendas y a dar... Comienzan también a venir muchos habitantes tanto de Chiloé, ya que son criollos, de la zona central, empiezan a establecerse acá y comienzan a llenar los campos, y todos empiezan a trabajar también en estos fundos que habían, o estos campos que estaban creando los alemanes en el sur, los encomenderos también dentro de la provincia de Osorno, que hasta, no sé, por siglos, 2 siglos atrás todavía habían encomenderos que tenían encomiendas que le habían sido dadas del tiempo de la colonia o después de... Entonces, digamos que en un principio yo creo que no había un conflicto, que el conflicto comenzó a venir después y a ser un poquito más artificial, según mi opinión. Pero cada uno llenó un espacio porque nadie se venía sabiendo que iba a tener que despojar a otros espacios. Se venía porque había un espacio que él podía ocupar. Así es, el comercio, la agricultura. Yo tengo la misma impresión. Entonces, fueron pocos casos. Es cierto que hoy día se han magnificado muchos casos también en que hubo despojo, en que hubo personas, hubo empresas o particulares que despojaron a los habitantes, a los aborígenes. Sí, esos episodios negros los hay. Sí, los hay. Hubo también enfrentamientos así, pero comparándolo con la realidad de otros países de América Latina, aquí fue un conflicto menor. Yo no voy a negar eso, y eso está ahí en la historia. Pero eso es más bien excepcional antes que la regla. Claro. Eso de los conflictos culturales y étnicos, digamos, en que uno ocupa un espacio vital que lo está ocupando otro y tiene que despojarlo, como se dio y lo ha mostrado la historia universal, aquí es lo mínimo. Aquí cada uno miró un espacio porque era rentable, porque nadie lo estaba explotando, y ellos llegaron y se establecieron. Entonces hubo convivencia entre las distintas colonias, con los habitantes chilenos. Claro, siempre vamos a hablar de que algunos se aprovechaban y explotaban económicamente a otros, que le pagaban sueldos miserables o cosas por el estilo, que no voy a entrar a discutir ese tema. Eso, digamos, es parte de la dinámica social y cultural del mundo, del ser humano. Siempre va a haber algunos que se aprovechan de otros, que lo explotan. Eso, digamos, no lo podemos negar. Pero no es la parte central de la cuestión. No es la regla. No es la regla, es una excepción. Son excepciones que comienzan, claro, después se empiezan a masificar otras cosas más, pero originalmente cada cultura ocupó su espacio. Incluso uno ve cuando la gente de Chiloé comienza a emigrar acá, no viene por enganche ni por levante, la gente viene porque quiere buscar trabajo y se queda acá porque los campos le dan trabajo, se establecen, ellos formando casi colonias. En una tierra generosa. Claro, y ellos se quedan acá por eso mismo, muchos chilotes se quedan acá, otros trabajan la temporada y se vuelven, y siguen viniendo, nadie los fuerza. Algunos me han dicho, mire, explotaban a los chilotes. Bueno, eso podemos discutirlo y quizás ignoramos muchos datos de esa época, pero ellos venían voluntariamente y se quedaban y se iban cuando querían. Es un ejemplo de cómo la gente, de esa movilidad social buscando trabajo, y esta zona era rica en darle trabajo. Vino gente a trabajar de la madera desde muy lejos, vinieron personas a trabajar en la madera. Entonces venía gente porque había riqueza natural, y el tema de la explotación es otra cosa que no va a entrar aquí, pero había una riqueza natural y la gente, y Purranque prosperó también en base a eso. Y a propósito de esto, usted ya lo ha sugerido, ¿no es cierto? Entonces, esto es una tierra, es un crisol de raza, de cultura. A propósito entonces de esto, esta es una cultura que está sostenida desde luego en principio por los pueblos originarios, ¿no es cierto? Sí. Luego por el aporte que pudieron haber hecho los españoles invasores, digamos, sí. Luego con la venida de familias germanas, ¿no es cierto? Y ya lo hemos mencionado, los franceses, luego los palestinos, etc. Y en Chiloé muchos escoceses también. Claro, entonces se va configurando este crisol de aporte. Estamos en una cultura construida en una identidad, digamos, híbrida, ¿no? Sí, podríamos decir. Sí. Podríamos decir así, porque hubo hartas vertientes culturales que formaron el sur de Chile, y aquí la provincia de Osorno y todo el sur. La 10ª región, digamos, yo me atrevería a hablar de la 10ª región. Sí. Y nosotros también, pues nosotros debemos reconocer que tenemos
que tenemos todas esas influencias culturales. Ahora, esto se está perdiendo por la globalización. Obviamente está viniendo desde las últimas generaciones, ya se está perdiendo esto y la gente está recibiendo lo que universalmente corre. Ramiro, pero yo soy optimista. Yo pienso que hay un movimiento De rescate. de rescate. Qué bueno. El tema, la idea del patrimonio. Adoro eso. Precisamente usted ha hecho unos aportes fundamentales aquí. Un poquitito, una pequeña cosa. Y como estamos hablando de cultura, entonces abordemos su libro. Un libro que recoge las leyendas, Sí. mitos urbanos, rurales. No, rural nomás. ¿Ah? Rural nomás. Rural nomás, Lo ya. urbano dije yo ahí que no me metí ahí Muy porque bien. otros quizás han escrito sobre la mitología urbana. Hojeando el libro, básicamente son 5 capítulos. Usted puede referirse a alguno de ellos con particular aprecio. Bueno, yo mejor lo sugiero. El tema de los entierros, digamos, que tiene mucho que ver con este pasado de invasión de los españoles, la existencia del oro, de la plata. Sí, ese otro tema, que había una minería acá también que no había sido explotada comercialmente. Ujú. Los indígenas conocían la minería del oro, ellos sacaban oro y plata, pero ellos no tenían la visión occidental Del valor de cambio. del valor de cambio que tenía el oro. Y para ellos era ceremonial, era cultural y adorno. Casi todas las culturas aborígenes usaban el oro para adorno o para señal de estatus de los señores, ¿no es cierto? Pero llegaban los occidentales, los europeos, que tienen la mentalidad de la codicia por el oro. Entonces, Y supieron de Ponzuelo. sí, las minas de Las Consuelo minas de acá Consuelo. en Millantúe. Sí, mira, tú. Bueno, leyendo de los entierros, es tan masificada que usted no hay abuelo, no hay abuelito con el cual usted converse, que no le va a contar alguna historia vinculada a su familia, una experiencia de él o que él escuchó, que no tenga que ver con algún entierro. O sea, no hay abuelo que vivió en el campo, sobre todo. Todo abuelito que vivió en el campo conoce una o varias historias de tesoros. Como le decimos acá en el sur, el nombre autóctono es entierro. Entierro. En otras partes le llaman tesoros, tesoros enterrados. Y no hay fiesta de San Juan que no Nos hagan los cuentos, los entierros, que todavía salen a mirar si a las 12 de la noche arde el entierro, porque la creencia ahí es que a las 12 de la noche arde el entierro. el arbusto, digamos. La piedra o la piedra. pampa, y de repente han visto personas que han visto una fogata encendida ahí en San Juan. Nunca se hace fogata porque es invierno, y llena de brasa, y después dice, era una visión. Una persona me decía, yo una vez iba pasando en un lugar, dice ahí, y vio la fogata ardiendo, y dije, ¿cómo? Y eran puras brasas. Y al día siguiente volvió a pasar por ahí, no había ni un resto de fuego. Entonces alguien le dijo, es que hay un entierro ahí. Claro, pero el que uno haya visto la llamarada o las brasas ahí no tiene garantizado de que se va a apropiar del entierro. No. Es muy caprichoso el entierro. El entierro es caprichoso, y como la creencia es que el diablo es el guardián de los entierros, lo da a quien él quiere. Claro. Y hay ciertas cosas, pues si es cobarde no se lo da, porque si la persona está excavando el entierro y empiezan a haber visiones, porque dicen que el diablo produce muchas visiones espantosas, y si la persona grita, sale huyendo, nombra a Dios, el entierro se corre y no se lo da a él. Esa es la creencia. Claro, ¿no? o se convierte en piedra, una En piedra que piedra. se corre Sí. además. Sí, Oh, exacto. es complicado. Es caprichoso el tema de los entierros, pero sí era parte de la cultura antigua. Hasta la fecha uno empieza a preguntarle a los abuelos que todavía que tienen más de 80 años y que van a decirle, sí, mira, mi abuelo encontró un entierro. Claro. Qué sé yo, mi abuelo vio arder, mi abuelo se le apareció una visión y ahí había un entierro. Entonces, sí era parte de la cultura campesina de las décadas pasadas, del tiempo pasado. Hoy día ya no, la gente no tiene idea de eso. Pero, repito, no hay abuelo que no sepa una historia de entierro. Por eso yo lo menciono en el libro y me dediqué a buscar, sin hacer un trabajo de investigación tremendo, solamente unos cuantos testimonios que publiqué en el libro, porque esto lo venía escuchando desde niño. Entonces busqué algunos testimonios y puse testimonios de gente que me dijo, sí, yo lo vi, mi mamá, mi abuelo fue testigo, él lo encontró. En fin, busqué esos testimonios más cercanos. No solamente que alguien contara que existía esa creencia, sino que alguien tuvo una experiencia relacionada con un entierro. Claro, estuvo allí, vio... Sí, o por lo menos su papá le contó lo que él vio. Eso, hasta ahí, como testimonio de segunda mano, bueno, encontré yo. Bueno, es típico de esta zona, ¿no?
esta zona debió haber sido minera por excelencia, digamos, en forma natural. Habían riquezas naturales, hubo alguna parte donde se descubrió oro, pero esto se hizo, la explotación del oro vino con los españoles, ¿no es Claro, cierto? claro. Y por eso surgen las leyendas habían lavaderos de oro que tenían los españoles, aparte de minas, pero lavaderos más que nada tenían lavaderos en esteros, superficiales, digamos. Sí, extraían sobre todo relacionados con los esteros. Bueno, ¿no? Ponzuelo es superficial, ¿no? Sí. Bueno, tiene algunas excavaciones. Sí, yo no las he visto, pero me han dicho. Hay excavaciones, Sí. todavía se notan. Sí. Pero la explotación, digamos, ya a nivel, llamémosle de explotación, vino con los españoles. Los indígenas no explotaban el oro. No. Pusieron a los indígenas a trabajar y también hubo explotación claro. de los indígenas. Y por eso surgen leyendas como la de las 7 carretas de oro y otras cosas más que tienen que ver con la explotación de la cordillera, porque en la precordillera estaban estos lavaderos, muchos de estos lavaderos, en la precordillera de la costa, desde Osorno al sur, llegando hasta la cordillera del Sarao, acá en la comuna de Frutillar y de Yanquihue, habían lavaderos de oro. Sí. Bueno, y estas historias de entierro asociadas también a los caminos, ¿no? A partir del camino real. Bueno, el camino real, le quiero comentar esto para ver su visión. Yo pienso que el camino real no es una ruta, sino que es un complejo de rutas. Sí. Que debe tener una principal, ¿no? Es una columna vertebral que da otras tiene ramificaciones. Sí, así comenzó a ser. Es como un corredor, digamos. Es la huella original. La huella original, la única visión que tenía es llegar acá a Maullín y luego cruzar hacia la isla Chiloé. Porque se hizo esa huella ahí y se dice que cada expedición que pasaba y cuando venía de vuelta tenía que volver a abrir la senda a machetazo limpio, porque era una vegetación exuberante por las lluvias. Y cada cierto tiempo había que volver a abrir la senda si se demoraba, no había un flujo así de todos los días. Entonces a veces una expedición que iba para la isla, cuando volvía de vuelta ya había crecido y había que ir otra vez. Era una huella original, pero esa huella ya comenzó a ser más usada. Recordemos que los españoles que estaban, los dos enclaves fuertes españoles eran, tú lo sabes, tú eres historiador, Valdivia y Chiloé. Y en medio la ciudad más importante, Riachuelo. Sí, fue una posta original que había ahí en Riachuelo. Por eso Riachuelo, yo calculo que Riachuelo debe tener sus 200 años siquiera. Probablemente. Y bueno, Riachuelo es muy antiguo. Entonces, ese tránsito ahí, a medida que después cuando los chilenos toman Valdivia, Cochrane y ya pasa a poder chileno, ya comienzan a usarlo también como una manera de integrar estas zonas, de llegar a Osorno. Y cuando ya se recuperó el Osorno perdido, se recuperó en el siglo XVIII, nuevamente entonces comenzó a haber un flujo mayor, y ya a medida que el poblamiento humano aumentó acá, se comenzó a usar más la única ruta que había para llegar al mar, pues, a Maullín y ahí cruzar a Chiloé. Así que eso, como tú dices, con el tiempo, ya a medida que la gente se establece en torno al camino real, comienzan a crear ramales, ramificaciones, caminos, y llegó a ser una columna vertebral de varios caminos, de varias rutas que tenían como referencia el camino real, porque se comunicaba Osorno y comunicaba acá Maullín. Que perdió importancia solamente con la construcción del ferrocarril, el paso del ferrocarril, y luego el golpe final, digamos, fue la carretera. Claro, pero originalmente era la única ruta que había para ir de Osorno a acá a Maullín, por ejemplo. Y de Valdivia a Osorno, prácticamente era la única ruta, la ruta larga, sí, interregional, que había. No había más que eso. Sí. Así que tuvo una importancia tremenda. En todos los planos o mapas antiguos aparece esa ruta perfectamente delimitada, ¿no? Sí, Claudio Gay, por ejemplo. Sí, ellos usaron esto, ese naturalista la usó también. Sí. Y las expediciones militares también. Sí, claro. En el tiempo en el tiempo de la independencia. Sí, claro. Una de las últimas hazañas acá, la del coronel Bochef, al frente de los patriotas que vino persiguiendo a los españoles de Valdivia, fue el Camino Real. Ah, sí, claro. Claro, sí. Y la última batalla fue en torno al Camino Real, ahí en la Hacienda del Toro. Fue justamente, se dice que fue la última batalla continental contra los españoles que se libró aquí en Chile. Y que habría marcado, digamos, la diferencia. Marcó la diferencia, fue un momento clave. Y fue relacionada con el Camino Real. Claro, claro. Incluso hay algunos documentos, notarías de acá, como de Osorno, que mencionan
un fuerte indígena que había ahí cerca de la ruta del Camino Real. Todo esto indica entonces que ese camino era fundamental en las comunicaciones. Pastor, y le digo, pastor, una sociedad híbrida, mezclada, con muchos aportes de distintas razas, digamos, pero también desde el punto de vista cultural muy matizado, ¿no? Una iglesia católica, ¿no es cierto?, muy presente, sí, con mucho trabajo, sí, de misiones, sí, pero también, y yo diría que eso es una cosa muy interesante de este territorio, con una presencia protestante, pero muy, muy rotunda. Y este es un territorio que está, digamos, dominado por una fiesta religiosa también masiva de San Sebastián, pero la presencia protestante, digo, es muy robusta. ¿Qué me puede se decir? robusteció en el siglo XX. Sí, claro. Ya, digamos, porque recién en el siglo XX empiezan a llegar las primeras misiones protestantes acá a Chiloé, por ejemplo. Misioneros de la Alianza Cristiana y Misionera, en 1910 empiezan a misionar, y quizás antes empiezan a misionar en Chiloé. Pero también ya de pasada, como ya estaba después que se estableció el ferrocarril, también comenzaron a misionar algunas misiones en los otros pueblos de acá. Luego vino también la presencia pentecostal, que fue fuerte a partir de 1910 en adelante, y ellos fueron muy misioneros, las iglesias pentecostales también, junto con las otras denominaciones como la Alianza Cristiana y Misionera, que fue muy misionera acá, porque los misioneros norteamericanos, ellos vislumbraron Chiloé a pesar de que era muy fuerte el mundo católico, y esos misioneros, aparte de Chiloé, entonces luego comienzan a mirar también ciudades, ya a fines del siglo XIX, 1890, a fines del siglo XIX ya hay presencia de misioneros en Valdivia, protestante, en la novena región también, y ya por el 1900 ya se está misionando en Osorno. En 1910 la Alianza Cristiana y Misionera tiene obras en La Unión, antes de 1910 en Río Bueno. Todo esto con la conexión de la conectividad que permite el ferrocarril. Sí, y con un movimiento más bien internacional, me da la impresión. Sí, llegaron, estas denominaciones fueron obras de misión que vinieron de Estados Unidos, y fue, yo diría que básicamente la Alianza Cristiana y Misionera fue la primera denominación que tuvo una visión misionera para el sur, de Valdivia al sur. Bueno, no, yo diría que de Victoria al sur. De Temuco, digamos. Y Temuco. Y luego vienen las iglesias pentecostales ya después de 1910, con el gran avivamiento pentecostal, que es un avivamiento criollo, comienza el movimiento misionero criollo. Comienzan a salir las iglesias criollas, porque esas personas están participando de esta experiencia espiritual que se llama el avivamiento pentecostal, y eso los motiva mucho, es como una dinámica que los mueve y comienzan a evangelizar, y también llegan misiones o predicadores pentecostales acá al sur. Yo diría que ya en los alrededores de 1920 ya hay muchos predicadores que han venido de Santiago y de la quinta región, producto de este avivamiento pentecostal, y están predicando. Entonces, la presencia evangélica protestante. Ahora, yo dejo aparte lo que es la iglesia luterana, por ejemplo. Eso merece un capítulo aparte, porque ellos, sí hay una presencia protestante en el siglo, ya la segunda mitad del siglo XIX, pero es una presencia de colonia, es decir, es una religión de colonia. Cerrada. Claro, ellos no tienen una visión misionera así, evangelicemos a los criollos. Ellos vienen para la atención espiritual, buscan pastores y personas que vienen a trabajar con la colonia. Además que el gobierno no les daba digamos. No, ellos sabían, y los luteranos fueron muy respetuosos y en general los extranjeros, de que la religión oficial del país era la Iglesia Católica, y no querían los misioneros, o sea, los colonos no querían entrar en conflicto con la Iglesia Católica. Y el gobierno les decía poco más o menos: ustedes pueden practicar el luteranismo o el protestantismo, pueden construir templos, pero dentro de y sin torres.
Y sin campana. Sin campana. O sea, era sin campanario. Sin campanario. Claro, para que no estén llamando a sus fieles, claro, y que se practique dentro de la colonia. Entonces, los luteranos en el sur, ellos ya era una presencia protestante, pero circunscrita solamente a la colonia. Y las otras iglesias misioneras, como la que le estoy mencionando, también los bautistas que llegaron después de 1910, ellos sí tienen una visión misionera, es decir, evangelicemos a los criollos. Ellos vienen a misionar entre los criollos, entre los chilenos. uh-huh. Y luego el movimiento pentecostal, que por supuesto predica a los chilenos, que comienza a crecer. Entonces, la presencia protestante en el sur se consolida plenamente en el siglo XX, desde los años 20 en adelante. Y muy fuertemente ya a mediados del siglo XX ya está. Sí, a mediados del siglo XX ya llegan muchas otras misiones. Después de la Segunda Guerra Mundial, terminada la Segunda Guerra Mundial, el movimiento misionero norteamericano fue muy potente. Uh-huh. Y ya muchos misioneros después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a llegar a distintas partes del mundo, y entre ellas Chile. Llegaron otras misiones después de la Segunda Guerra Mundial que se establecieron acá. Pero Purranque, hablando del caso particular de Purranque, aquí mayormente creció por la predicación criolla, pentecostal, autóctona. Esto es lo último porque ya nos pidió el tiempo, estimado Sí. pastor. Sería bonito hacer un estudio en esta tierra tan católica, tan de San Sebastián también, pero de tanta iglesia protestante. ¿Cuántas ramas del protestantismo hay acá? Aquí en Purranque nada más. No he hecho un estudio, pero así a vuelo de pájaro, yo diría que no iglesias, sino denominaciones que tienen iglesias. Uh-huh. ¿Más de Aquí 20? Sí, yo creo que unas 20 denominaciones que tienen iglesias presentes en Purranque, en toda la comuna, mínimo unas 20 denominaciones hay. Aparte de los grupos que no tienen denominación, que surgen y que forman iglesias autóctonas, Sí, o sea, sí. esto quiere decir Autónomas, sí. autónomas, que son autónomos y que tienen su grupo nada más, eso es otra historia. Sí, Pero yo diría que en la comuna de Purranque siquiera hay 20 denominaciones establecidas que tienen sus templos, sus congregaciones dentro de la comuna de Purranque. Bueno, vamos a tratar de tener otra oportunidad para conversar de ese tema Sí, específicamente. pues, Le doy las gracias por tu tiempo Sí. y por tu generosidad de habernos entregado todo este saber, digamos, asociado a la historia local. Bueno, gracias por la invitación también, y disculpen ahí si di alguna cosa que no fue exacta, ¿no? De repente yo no soy experto en estos temas, él es profesor de historia, así que me pueden corregir ahí en alguna cosa. Pero sí, yo hablo de las cosas que conozco yo porque he vivido toda mi vida, tengo 61 años, he vivido toda mi vida aquí, Uh-huh. y porque siempre estoy escuchando a las generaciones anteriores. De hecho, cuando escribí el libro era de no permitir que se nos mueran esos abuelos sin que nos dejen sus memorias, sus relatos. Bueno, el libro también da para Pa' una otro- serie de programas, digamos. También lo podemos hacer. Vamos a- Gracias por la invitación y gracias a los auditores, No, a los gracias televidentes.